Buenas tardes a todos y todas, quienes se encuentran aquí presentes con nosotros en persona y a quienes en este momento nos están siguiendo también por la transmisión de Zoom. Quiero darles las gracias por acompañarnos hoy en este merecido homenaje que le estamos haciendo a la poeta Julia Galemire. Esta actividad se enmarca en las actividades que venimos haciendo desde la Cátedra de Judaísmo Nizor Acher de la Universidad Católica del Uruguay. El ciclo de este año se denomina Exilios, Arte y Patrimonio y venimos rindiendo una serie de homenajes a distintas personalidades del mundo de lo que sería la cultura, pero también a comunidades en general. En este caso, nuestro homenaje es a la comunidad sefaradí, a quienes le quiero dar las gracias por haber permitido que hiciéramos esta actividad junto con ellos, y también al Centro Cultural de España por habernos abierto las puertas para la organización de todas las actividades que se han realizado vinculadas a lo que es el mes de la cultura sefaradí. En esta instancia, bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción porque Julia nació, ya les voy a contar cuándo nació, pero nació aquí en Montevideo, pero ella es hija de inmigrantes que vinieron de lo que había sido el Imperio Otomano. Y cuando hablamos del Imperio Otomano es casi como el epicentro de la migración que va a venir a nuestro país de los judíos sefaradíes, aquellos judíos que, como ya vimos, se acuerdan en la primera actividad que nosotros habíamos tenido el día 7 de agosto, que habíamos hablado de los orígenes de los sefaradíes, de su expulsión, etcétera, etcétera. Bueno, la mayor cantidad de ellos terminaron viviendo sus destinos en lo que era el Imperio Otomano. Entonces, junto con el homenaje a Julia, vamos a rendir ese cálido homenaje. También comentarles que la Cátedra de Judaísmo cuenta con el apoyo del Comité Central Israelita, que hoy nos están acompañando aquí también, como siempre, muchas gracias, y que vamos a continuar realizando distintas actividades este año. Después les vamos a hacer un homenaje a lo que es lo poquito que va quedando de la comunidad judía de habla húngara en nuestro país, y ya les haremos llegar esa invitación. Pero nos vamos a centrar ahora en esa comunidad sefaradí que empezó a llegar en el siglo XIX. Sabemos que de manera importante en el último tercio del siglo XIX, y entre esos migrantes llegó la familia de Julia. Pero no les podemos decir turcos a la familia de Julia, porque en realidad cuando nosotros vemos que nacieron en Esmirna, Esmirna es Izmir al día de hoy, una ciudad muy bonita de Turquía. En el tiempo que ellos emigran a nuestro país, era territorio griego. Y entonces la documentación de los papás de Julia siempre va a decir que eran griegos. Para los griegos no son griegos. O sea que si Julia hubiera querido obtener su pasaporte griego, ¿verdad, Julia, de la Unión Europea? Hubiese podido, pero ellos realmente no aceptaban. Entonces es como esos problemas que quedan de países que desaparecen, países nuevos que surgen, otros que van cambiando, y eso le va a pasar a muchos judíos que van a venir de ese antiguo imperio otomano que termina desapareciendo. Estoy pensando los que venían de los países de habla árabe, los que vinieron del Líbano, de Siria, de Palestina, territorios que terminan después bajo control, bajo dominio de otras potencias extranjeras. Estas personas venían sobre todo por problemas económicos, venían también por las guerras que había en el Imperio Otomano, y una cosa que era fundamental, las largas, cuando hablamos de las guerras, los largos periodos de servicio militar que tenían que hacer los chicos. Entonces esa era causal que muchas veces los metieran en un barco y vayan a América, al sitio que puedan para salvarse, porque eso era una muerte segura. ¿tá? Pasaba en todos los territorios y bueno, ahí empezaron a llegar, empezaron a hacer su vida, muchas veces vendiendo
puerta a puerta, por acá, por Montevideo, Ciudad Vieja, por el interior del país. Los ashkenazi cuando vienen también van a compartir ese tipo de actividad comercial. Luego cuando empiezan a tener una mayor clientela, a obtener mayores ganancias, van poniendo sus comercios, primero acá en Ciudad Vieja, porque justo estamos en el lugar, Julia, donde llegaron y se instalaron los primeros sefaradíes, principalmente con sus comercios en la calle Colón, pero que compartían con otros inmigrantes judíos, pero también italianos, españoles, migrantes armenios, que van a coincidir casi en el tiempo, escapando a lo que había sido el genocidio perpetrado contra ellos por parte también de lo que había sido el Imperio Otomano, ¿verdad? Y la ciudad de Esmirna, Julia, que es una de las ciudades donde más sufrimiento hubo, porque hubo masacres contra los cristianos que vivían ahí, sobre todo griegos y armenios, y una gran discriminación contra los judíos en esos momentos. Entonces, eso también nos hace entender de por qué la mayor parte de los judíos que vinieron de ese antiguo Imperio Otomano venían de la ciudad de Esmirna, una ciudad hermosa, comercial, pero con el incendio que se produjo a principios de la década del 20, muchos de esos lugares quedaron destruidos. Esos sefaradíes formaron familias acá en Uruguay, tuvieron sus hijos, y obviamente que con el sacrificio que ellos tenían del trabajo, de poder mantener a sus familias, el objetivo que tenían era que sus hijos pudieran estudiar, tener una carrera, que esa carrera les permitiera poder independizarse, ganarse su vida, y muchos de ellos se van a dedicar a actividades profesionales, es el caso de nuestra Julia, y se van a dedicar otros al arte, y también va a ser el caso de nuestra Julia. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es rendirle un cálido homenaje, porque Julia nació el 1 de enero del año 1923. Tiene ya 101 años, aunque físicamente no los aparenta para nada. Y yo siempre digo, los homenajes en vida. Y este es un homenaje que le vamos a rendir a ella por toda su trayectoria como gran novelista que es. Y yo me voy a permitir ahora leer su biografía. Es una biografía muy extensa, yo les dije que le metí tijera, escogí parte de ello, pero para que ustedes la puedan conocer aún más, y después les voy a presentar también a Federico Friedrich, pero más conocido por Federico Pershak, que nos va a acompañar en el día de hoy para mantener esa conversación con Julia, para poder conocerla más a ella como persona, pero también más a ella como poeta. Bueno, Julia ha construido una obra que merece ser visitada. Tal vez el término más acertado sea descubierta, porque desde su singularidad nos ofrece a los lectores el arte de fabular con la palabra. Como la definía la escritora, a quien Julia sé que admira mucho, Marosa Di Giorgio, nos decía que Julia es la poeta con alas, y así la llamamos nosotros. Tenía una voz propia, ineludible, y tendrá hoy con nosotros, como les comentaba, su merecido homenaje. Nació, como les dije, en Montevideo el 1 de enero del año 1923, en la primera posguerra mundial, un Montevideo que ya se estaba recuperando de lo que había sido la crisis de la gripe española y la crisis económica que también hubo en esos primeros años. Sus padres, como dijimos, eran inmigrantes sefaradíes. Es una mujer multifacética. Vamos a ir conociendo las distintas facetas de nuestra Julia. Entre otras cosas, es licenciada en enfermería. Fue parte de los más mentados también círculos artísticos y se inició en la poesía de forma tardía pero muy potente. Siempre curiosa y apasionada por el arte, la poesía y la música, sumando aristas a su persona. Era tía del talentoso guitarrista y cantautor Jorge Galemire, que nos dejó en el año 2015. Integró por varios años el equipo de Sepia del diario El Día,
una separata dominical que marcó una época en la difusión de innumerables temas que tenían que ver con nuestra cultura. En tiempos de la dictadura fue destituida de su cargo en el Hospital de Clínicas, y ese cambio en su vida la hizo transitar por los caminos de la literatura de una forma más personal y profunda. A su vez fue alumna de los profesores Roberto Ibáñez, Eugenio Petit Muñoz, en la Facultad de Humanidades, concurrió al taller del profesor Juan Carlos Legido sobre historia del arte, por eso decimos que tiene muchas facetas, es una artista multifacética. Concurrió a los talleres de los profesores Silvia Lago, Jorge Arbeleche, concurrió a seminarios con la poeta Idea Vilariño y Mario Benedetti, también en la Facultad de Humanidades. Fue integrante de ASESUR, Asociación de Escritores del Uruguay, actuando en esa institución como subsecretaria. En 1994 funda el Grupo Cultural de La Tertulia, que existe hasta el presente. Realizó periodismo cultural por CX38, Sodre de Montevideo. Ahí tenía el programa La Tertulia, que lo dirigió y coordinó durante 6 años, y por él pasaron grandes personalidades tanto a nivel nacional como internacional. Su ingreso como poeta se considera tardío, según palabras del reconocido escritor Jorge Arbeleche, que aparecen en el prólogo del libro Al Sur del Aire, su tercer libro publicado en el año 1994, nos decía: Julia Galemire tardó en encontrarse con la poesía por diferentes y variados motivos, pero como todo lo que de alguna manera está previsto, esa ineludible unión se estableció y cuando se produjo ya fue indisoluble. Y acá la tenemos a Julia, que ha producido y sigue produciendo, aunque sea también con La Tertulia. En 1999 fue seleccionada para integrar el libro de Letras de la Paz, publicación de la UNEDA, Unión de Escritores de América, con el apoyo de la UNESCO. Piensen ustedes en estos tiempos de grandes conflictos que están azotando a toda la humanidad y principalmente en la zona del Cercano Oriente, que faltaría de tener una nueva publicación en la que nuestros artistas pudieran tener una única voz por lo que sería la paz. En el año 2000 concurrió al encuentro en el País de las Nubes, realizado en Oaxaca, México, en representación del Grupo Cultural de Abreche. Desde 2000... Abrace. Está presente acá el director. Lo dije en italiano. Muy bien, y creo que ya sé quién es, porque se asintió enseguida con la cabeza. Desde 2004 dirige la revista de letras La Tertulia, que se edita anualmente, llegando a un total de 11 fascículos hasta el presente, porque el último se publicó ahora en el año 2024. ¿Ya? Con motivo de los 15 años de la fundación de La Tertulia, fue declarada de interés cultural por el MEC y la Intendencia Municipal de Montevideo. Desde 2008 es coordinadora literaria del proyecto cultural Sur Montevideo. En el año 2010 la revista La Tertulia ganó los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 2011 es designada presidente del proyecto cultural Sur Uruguay. El Instituto Amigo del Libro Argentino y Americano la designa representante en Montevideo y Alaya en el año 2012. Es integrante de la comisión directiva de la Casa de los Escritores. Me voy a quedar sin habla, Julia, de todo lo que tengo que contar de vos. En el año 2012 se editó el libro Surgente con poemas de escritores latinoamericanos, donde se incluyen poemas de Julia Galemire. En 2013 obtiene la distinción especial Nancy Bacelo por su trayectoria en la gestión cultural, Encuentro Internacional de Poetas y Narradores de Botella al Mar de Punta del Este. En 2013 obtiene el premio por su obra fabular de La Piedra y Memoria Silenciosa. Y además de esas obras que yo les acabo de nombrar, ha escrito otras en donde aparecen varios de sus poemas: La escritura o el sueño, Al sur del aire, 17 poetas uruguayos de hoy, La mujer y el ángel, etcétera, 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 porque es muchísima toda la actividad que Julia ha realizado en todos estos años. Premio Morosoli también, que no me lo notaron acá, pero yo lo sé.
siempre con su gran modestia, pero también se los cuento aquí. Y bueno, ella hoy va a estar charlando con Federico Perjak, o Fredrik, yo te digo tu nombre tal cual también, Perjak, que es escritor y ávido lector. Yo vi como que Federico siempre se autodesigna como un ávido lector, y ahora vamos a ver por qué. Desde hace años participa tanto en talleres de escritura como lectura. Desde que tiene memoria, siempre ha estado leyendo. En un verano, cuando tenía 9 años, su padre le dio a sus hermanos y a él libros para leer en la hora de la siesta. Ese fue el verano de Stefan Zweig. Desde ese momento su relación con la literatura nunca se rompió. Todos los libros son buenos para ser leídos, todo lo vivido para ser narrado y para ser visto en el cine. Desde la década de 1990, Federico viene participando en talleres de literatura, teatro y escritura, como el de Rafael Gomenzoro, Roberto Aprato, Rafael Cuartoasí, Carlos Regerman, María Esther Burgueño. Ha publicado también varios cuentos en distintas antologías y destaca su obra Duelo del Hombre, publicado por Avant. Asimismo, a partir de 1999, y esta es otra de las facetas, porque Federico también es multifacético como Julia, inició sus estudios de Torá, realizando desde ese año hasta el 2001 estudios de Torá y Tanash con Edith Blaustein en Montevideo. En el 2000 realizó un estudio en la Yeshiva Binyan Olam de Jerusalén, y desde el año siguiente hasta el 2022 ha realizado también estudios de Torá con Dinorah Gandelman en Montevideo. Estudiar la Torá lo lleva de la mano de su identidad judía. Desde 2020 es columnista del semanario Hebreo Ahai, y ese mismo año comenzó sus estudios de magíster en literatura creativa en la Universidad de Valencia, y los ha culminado en el año 2022, así que ahora es magíster justamente en estudios de literatura creativa. Muchas gracias, Federico, por estar hoy con nosotros. Te paso también el micrófono para poder iniciar este conversatorio con Julia, a quien hoy estamos homenajeando. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Antes de hablar de ustedes, Julia, me gustaría hablar de mí un poquito. Es un poco egoísta de mi parte comenzar conmigo, pero hace 2 años comencé en el Centro Maimónides un proyecto que se llama Mujeres de Maimónides, donde las señoras que participan en la Comisión de Cultura me cuentan sus historias y yo las escribo, y en un pequeño cuento, y muchos de esos cuentos son publicados en el semanario Hebreo Ahai. Gabriela, que está ahí parada y presente, me dijo: anda y habla con la señora Julia, que es poeta, ¿no? Y yo me dio su teléfono, hablé con su sobrino Alberto, y yo en ese momento no me animé a seguir conversando con usted. No sé, me pareció que no estaba yo preparado como para hablar con una escritora, y pensé, ella ya tiene su historia escrita. Pero como son las cosas, pasaron el tiempo y acá estoy, al lado suyo, frente a todos que la admiran. Hace una semana fuimos con Silvia a su casa a conocerla, y lo que más me impactó de usted es la pasión, el brillo de sus ojos cuando nos hablaba de su literatura, de sus poemas, de su vida. Y realmente fue lo que más me emocionó de conocerla. Ahora, entonces, le quiero dar la bienvenida a su homenaje, Julia. Muchas gracias. Vamos, si le parece, a comenzar hablando de usted, en dónde nació, en qué barrio. Como nos adelantó un poco Silvia, que nació acá en la Ciudad Vieja. Sí, nací en la calle Maldonado y Florida. Esa fue mi lugar de nacimiento. Después sí nos mudamos a la Ciudad Vieja, donde vivíamos con nuestros familiares, hermanas de mi madre, que también tuvieron que venirse desde Hermina hasta acá. Ahí hicimos una relación muy brillante, muy espléndida,
con toda la familia, donde nos conteníamos, donde nos visitábamos, donde festejábamos todas las fiestas religiosas o no, lo que fuera, y tuve la gran satisfacción en determinado momento de que conocí a un señor Molina, que se llamaba Pedro Molina, que era redactor de un diario uruguayo, y empezamos a tener ciertas relaciones hasta que me casé con él. Una vez casada, yo un día muy, ¿cómo puedo explicar? Que estaba cansada porque tuve la dificultad de que me tuviera que ir del lugar donde trabajaba. Pero no se me apure, vamos a llegar ahí, bueno. Julia. Dígame, su familia entonces era sefaradí. Era sefaradí de Esmirna. Y llegaron a principios del año 20, más o menos, a Montevideo. ¿Usted tuvo muchos hermanos? Tuve 2 hermanos, una hermana y un hermano, y yo, fuimos 3. Mi hermano y mi sobrino, que es hijo de mi hermano, es el cantante y músico que usted mencionó en estos momentos. Entonces, en su casa había una vida sefaradí, ¿se hablaba ladino en su casa o más español? Se hablaba ladino, sí, y había términos muy especiales, como decir cuando queríamos felicitar sobre el Año Nuevo, añada buena y clara, buena carcañal, que eso sí, que es una palabra que yo recuerdo mucho, porque cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo secundaria, tuve como profesora a la gran Alicia Goyena, y entonces en determinado momento pregunta, ¿ustedes saben lo que quiere decir esa palabra? Y claro, la primera que levantó la mano fui yo, porque era la palabra que empleábamos. Y entonces, bueno, ella después empezó a hablar sobre el problema sefaradí, sobre lo que era Esmirna, en fin, como gran profesora que era, empezó a hablar acerca de las tendencias nuestras. ¿Y en su familia y en su casa de niña tenían una vida religiosa o eran más laicos? No, mi madre era muy religiosa, la que no era muy religiosa era yo. Y entonces se casó con un periodista. Me casé con un periodista y ese periodista, un día que estaba súper cansada, me puse a escribir. Yo digo, voy a ver qué hago, y escribí un poema. ¿Y eso en qué época fue? Y habrá sido por el año 1900, casi al final del siglo pasado. Exactamente la fecha no recuerdo. Entonces, me dijo, mira, a mí me gustó el poema. Él era periodista, pero también le gustaba la literatura. Y entonces me dijo, mira, yo se lo voy a llevar a un escritor muy conocido como lo era Juan Carlos Legido en esa época. Y entonces Juan Carlos Legido le aconsejó que sí, que siguiera escribiendo, que era muy bueno. Y entonces en determinado momento yo digo, no, pero yo si voy a seguir escribiendo, tengo que afirmarme en lo que estoy haciendo. Y fue cuando decidí ir al taller de Silvia Lago y Jorge Alberete, que eran unos profesores
que tenían mucha serenidad y que sabían lograr la amistad entre los compañeros. Cuando formamos compañerismo y yo me hice amiga de muchos de los compañeros, yo por mi cuenta decidí crear la tertulia que es para que, ¿cómo puedo explicar? Dije que tenía que crear un espacio para difundir la cultura. Y así se creó la tertulia. Julia, antes de seguir con su actividad literaria, cuéntenos sobre su trabajo. Usted fue enfermera muchos años. Sí, fui muchos años enfermera en el hospital Pereira Rosell y en el hospital de clínicas. Y bueno, ahí en el hospital de clínicas tuve dificultades porque una compañera me acusó que yo votaba determinada línea política y entonces me citó, el señor director me citó y entonces me dijo, usted no es persona de confianza, así que le ruego que piense eso. Y yo en ese momento, cuando me dijo, usted no es persona de confianza, yo digo, ¿cómo no soy persona de confianza? ¿Qué he hecho mal en todas las actividades, en todos los lugares donde yo estuve trabajando en el hospital? Entonces no me dijo nada y yo le conté a mi marido, en ese momento le conté a mi marido. Entonces me dijo, venite para casa. Y entonces no hay mal que por bien no venga. Pero yo creo que fue un mal que por bien no venga, sí. Entonces tomé todas mis cosas muy calladita, sin tener ninguna discusión con nadie. Me vine para casa. Por supuesto que le dije al director y a la jefe con la cual trabajaba de que me iba y que no iba a ir más. Y bueno, y así fue, que quedé en casa. Y nunca más volvió a trabajar de enfermería. Nunca más volví a trabajar. Y dígame, para llegar a ser poeta, ¿no? ¿Le gustó o le interesó algún escritor en especial? Sí, me gustaron varios, me gustó mucho Borges, por supuesto, me escuchó Borges y los escritores uruguayos, Rodó, José Enrique Rodó, que me parecieron personajes muy profundos y que iban al valor de los personajes de los países con una hondura increíble. Y bueno. Usted acá en este libro Fabulares hace un homenaje a varios escritores latinoamericanos. Recién estuvimos hablando de Clarice Lispector. Exactamente, porque yo digo que tenía que hacer lucir a todo escritor latinoamericano, no solamente los uruguayos, que lo hice, sí, cuando pude, pero también a todos los escritores de Latinoamérica. Y este libro Fabulares tiene poemas de casi todos los escritores de Latinoamérica. ¿Y usted cómo se define? ¿Escritora o poeta? Poeta. Poeta, nada más que eso. Nada más y nada menos. ¿Y su poesía es una poesía femenina o feminista? Femenina. Porque, ¿y usted siente que hay una diferencia entre la prosa de un hombre y la de una mujer? Yo pienso que no, porque los sentimientos los sentimos todos de la misma manera y los expresamos
Yo no creo que haya mucha diferencia. No creo en la diferencia entre el hombre y la mujer en ese aspecto, en los sentimientos, en la forma de ver y sentir las cosas. Y dígame, en su poesía, ¿hay erotismo? Y a veces un poco hay, pero no mucho. ¿Pero por qué? ¿Porque no se animaba o porque no se sentía cómoda? No me animaba, más bien no me animaba, me parecía que era expresar algo que es muy personal y que lo siente uno tal cual lo vive. Y dígame, para usted la poesía, como dijo Silvia que Albereche le dijo, ¿fue una pasión tardía o fue un reencuentro? No, fue una pasión tardía. Para mí fue una pasión tardía porque nunca pensé en ser escritora. Nunca, en ningún momento de mi vida. Fui muy lectora, eso sí, muy lectora. Me gustó y leí muchos escritores que me dejaron mucho material dentro de mí. Sí, recuerdo que cuando estuve en su casa estuvimos hablando del escritor húngaro Sándor Márai. Sándor Márai y su último encuentro. Sí, y también sobre Víctor Hugo, que leí Los Trabajadores del Mar, sí. El cual interpreta cómo trabajaban, cómo iban por el mar y en determinado momento el barquito en el que pescaban chocó contra una piedra y se rompió. Entonces se quedaron ahí en el medio del mar entre piedras y no podían volver a la orilla. Y entonces ellos empezaron a trabajar mucho, a buscar material que encontraban, cualquier material que encontraban, lo unían, lo formaban, lo ponían en el barquito como para cerrar el daño que se había producido hasta que lograron que el barco funcionara y llegara a la orilla. Y cuénteme, porque yo como me gusta escribir y me interesa siempre el proceso creativo de los otros escritores. ¿Cómo era su proceso creativo? ¿Tenía una idea y las plasmaba en el papel enseguida o la iba evolucionando con el tiempo? No, sí. Yo tenía una idea y empezaba a escribir sobre ella, pero ¿cómo puedo decir? Yo me dedicaba mucho, es decir, no escribía un poema y lo dejaba en ese momento, siempre lo tenía que volver a ver, corregir, sacar palabras, es decir, no era un poema hecho inmediatamente. No trabajaba en forma visceral, no. Así que tiraba los versos. Cada verso le daba su trabajo. Sí. El sentimiento era el que no desaparecía. Sobre ese sentimiento escribía y de pronto me gustaba corregir porque hacer lo mejor que podía. Sí, para mí la corrección siempre es lo más pesado y lo más difícil. Sí, pero lo hacía y demoraba, tardaba. Yo no hacía un poema en un lapso breve, sino que... Y dígame, para usted su poesía, ¿en qué estilo de poesía entraría? ¿Natural, naturalista, abstracta? Natural. Sí, natural, lo que surge... La naturaleza es sí, un elemento que está siempre presente, ¿no? Sí, está muy firme en mí y es la naturaleza la que me inspira. El mar, el viento, los árboles, sí, siempre es algo presente. Sí, porque representan algo. Pero en este libro, cuando uno lo lee, también siente un poco que está la presencia de Dios en el medio de toda esa naturaleza.
Pienso que Dios es el poder inmenso que tenemos, el que hace y deshace todo, que tiene ese gran poder. Así que usted cree en Dios o cree que es una No, presencia y... Es una presencia. Yo dije que yo no era religiosa, Pero sí se siente judía. por supuesto. Y respeto el judaísmo también, porque es un grupo humano que tiene también sus valores, como lo tienen todos los pueblos del mundo. Y ahora en su familia, en su casa, se conmemora Pesach, Rosh Hashanah, se hace las fiestas. Sí, se hacían, pero íbamos a la casa de una tía donde eso se festejaba. Entonces íbamos todos ahí y nos reuníamos. Y cambiando de tema, que ahora se me ocurrió, ¿cocina? ¿Tiene recetas de cocinas judías? No, No. cocina horrible. Bueno, su talento es la escritura, entonces. No, no es mi talento. Surgió así, a la deriva, en un momento inesperado. No sé cómo surgió. Nunca pensé que iba a ser escritora. Nunca pensé que iba a ser poeta, pero surgió. ¿Y fue una sorpresa para usted? Y sí, cuando me dijeron que era poeta, sí fue una sorpresa para mí. Creo que la definieron los demás antes que usted se definiera poeta. Sí, la que me definió mucho fue Marosa y Giorgio, que fue la que me llevaba a todas las actividades que iba ella y que de pronto no podían ir otras personas, sino las especialmente invitadas, me llevaba. Cuéntenos un poco de su relación con ella, porque, por ejemplo, para mí, que tengo 53 años, era una poeta como mítica, como que inalcanzable. Exactamente. Ella era una poeta mítica, silenciosa, callada, se sentaba en una mesa y no buscaba relacionar con nadie, y cuando nos queríamos acordar, la mesa de Marosa estaba llena de poetas, de escritores, sin que ella... Porque dicen que era una persona muy divertida. Muy divertida y muy encantadora en cuanto a su sabiduría, en cuanto a su decir, con respecto a lo que pensaba de la obra de la otra persona. Y, Julia, cuéntenos cómo se le ocurrió crear la tertulia y qué significa la tertulia. Bueno, la tertulia es un grupo cultural que yo dije, qué bueno hacer un grupo y difundir la cultura. ¿Y cómo empezó? ¿En el diario? Empezamos en reuniones en mi casa. Y poco a poco fuimos agrandando las ideas, hasta que comenzamos a hacer una revista que se llama la Revista Cultural La Tertulia, que la sigo haciendo hasta ahora. ¿Y en la radio? Bueno, la radio fue una invitación de la radio. Ese también fue una linda sorpresa para mí. Marra, creo que era, que se llamaba, y entonces me dicen, ¿no le gustaría hacer una audición por radio? Yo digo, ¿cómo no? Es lo que quiero, difundir la tertulia, difundir la cultura. ¿Y en qué horarios iba el programa? Yo iba los miércoles a las 4:30 de la tarde. Interesante. ¿Y cómo trabajaba para esos programas? ¿Preparaba material? Bueno, sí, yo me preparaba. En eso puedo decir que fui consciente, si se puede decir así. Yo leía al autor que iba a invitar, después lo llevaba a un cafecito que había enfrente al Sodre, lo invitaba con un café,
y después nos íbamos a la radio y yo, con las preguntas que tenía preparadas después de haber leído el material de ellos, bueno, así seguí por muchos años, 6 años. Debería haber sido muy interesante el proceso ese de buscar información de los poetas y de los escritores. Y lo que pasa que yo podía haber seguido, porque creo que todas mis entrevistas están archivadas en el Sodre. Cualquiera puede ir al Sodre y buscar en los archivos que están todas mis entrevistas. Impresionante. Y dígame, Julia, acá que nos pusieron todos sus libros adelante, ¿cuál es su libro preferido de los que usted publicó? La mujer y el ángel. ¿Y por qué? Pero no está. Bueno, no sé por qué me gusta ese libro. Me gusta. Saqué premio, me gustó por eso. Me gustó porque creo que es bueno. A mí también me gustó. Sí. ¿Se acuerda que cuando estuve en su casa saqué unas fotos del libro? Y realmente a mí también me gustó muchísimo ese libro. Y si me permite, y para terminar, me gustaría leerle uno de los poemas que a mí más me interesó. Y si usted se anima, me hace un comentario sobre ese poema. Bueno. El poema se llama La Palabra. Y discúlpenme que lo voy a leer horrible, pero bueno. La palabra. Todo es la palabra. Celebración y coincidencia. Religión e identidad. Soledad de encuentro y resplandor. Es la integración corpórea de una frase a un destino ignorado, a una unidad fugitiva, inútilmente blasfema. Cuando muere la palabra, cansada de traspasar todas las sombras y los insomnios, todas las plegarias, los miedos, las sentencias, y se nos borra la última luna. Entonces la noche será memoria de la noche, las cosas no serán cosas, serán polvo, y nacimiento será ocaso, y no se morirá la voz que hasta ese instante nos acompañaba. ¿Se acuerda de este poema? Me acuerdo, sí. Y porque yo digo que la palabra es el sentir que nosotros le damos, el sentir que ponemos en esa palabra y hasta cuántas veces la podemos emplear y en cuántas oportunidades. Y eso para mí es muy importante, tener una palabra en la cual le dé distintas ópticas, vamos a decir así, distintas ópticas que pueden suceder. Julia, yo le quiero agradecer la posibilidad que me dio de conocerla, de compartir su escritura, sus poemas y bueno, y de ser parte de su homenaje. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, mi agradecimiento es hacia ustedes por haberse fijado en mí, cosa que yo no esperaba ni busco tampoco. Y para mí ha sido una inmensa satisfacción esta que tuve usted. Pero bueno, tenemos otra sorpresita porque varios de los poemas de Julia fueron musicalizados. Y entonces acá le vamos a compartir Luna de los Magos, Julia, que fue musicalizado por Etel Alfamado. Así que vamos a ello. La diminuta luna de los magos antiguos
en la noche, la calle ahora abandonada entre el otoño vuelto. La calle ahora abandonada entre el otoño suelto. Desde las torres decoradas con violetas y lentas profecías, surgen las palabras ambiguas, la ternura ejercitada, la transparente guitarra de los desde las torres decoradas con violetas y lentas profecías, surgen las palabras ambiguas, la ternura ejercitada, la transparente guitarra de los todo es entonces un fabular de la piedra y el sueño, mientras la diminuta luna de los magos antiguos aparece y desaparece, viajera de las nubes, aparece y desaparece, viajera de las Bueno, como este es un homenaje, quería preguntarle si alguno de ustedes quiere decirnos algo, decirle algo a Julia antes de que terminemos. Me dicen y yo les paso el micrófono. Yo quiero uno que diga algo de mí. Sí, van a decir Julia porque ya vi una mano levantada. Pero no voy a decir nada malo. No sé si lo dijeron, pero ella antes de ser poetisa, escribía y escribía, pero ella me ha contado que escondía en un cajón porque le parecía que no era para mostrar y no se animaba. Y no sé cuánto tiempo, eso lo podés decir, tuviste guardado en un cajón cantidad de cosas, no sé si años. Y lo otro que quería decir es que ella, antes de eso, ella es nurse universitaria, pero fue una de las que armaron todos los servicios de enfermería del Clínicas, que fue del Uruguay, porque no existía.
y fue becada al exterior, que lo cuente ella, a estudiar y a investigar cómo eran los servicios de enfermería que en el Uruguay no existían, de manera que nació con el Hospital de Clínicas y fue una de las hacedoras de uno de los servicios. Eso no lo cuenta porque es muy modesta. No, que me gustaría que cuentes cuánto escribías antes de atreverte a mostrarlo. Gracias. Julia. Bueno, otro homenaje por lo que hiciste entonces para el Hospital de Clínicas, que hablamos de tu parte de artística, pero nos había quedado eso que nunca nos contás, de todo aquel trabajo que hiciste por el Hospital de Clínicas para todas las personas en nuestro país en el ámbito de la salud. Así que yo diría otro aplauso también para Julia. ¿Alguien más que quiera decir? Bueno, Julita, vamos a contar la anécdota que siempre me contás que te marcó en tu vida de trabajo y de tanta dedicación a la salud, y que lo hacías con un corazón, que cuando venía el Día del Niño, ¿te acordás aquel niño? Es algo que ella le habían diagnosticado al nene poquitas horas de vida, y ella le llevó un juguete para que estuviera feliz, y le decían que no, que él no lo iba a disfrutar porque él no estaba entendiendo, porque ya eran sus últimas horas, y sin embargo logró sacarle una sonrisa y ella se sintió feliz por eso y me lo transmitió a mí. La verdad que me enorgullece que no dejó de que se lo despidieran de esa manera triste, sino al contrario, de poder sacarle una sonrisa en el momento más difícil de la vida de un niño, y también lo has logrado a nivel de los grandes. Te quiero mucho. Se trataba de niños leucémicos, que a mí me producía mucho dolor trabajar ahí con esos niños. Y entonces había un chico que yo sabía que se iba a morir a los 2 días, y cuando llegué a casa lloré de noche, día, esto. Y antes de irme del hospital, lo llevé a una caja que teníamos con muchos juguetes y le pedía que eligiera, y le daba uno y otro y otro y otro, hasta que me llama el profesor de la clínica, el médico, y dice: Ners, por favor, deje para los otros. Y yo le quería dar todo lo que tenía, porque en ese momento fue algo para mí tremendo, verlo tan chiquito, saber que tenía 2 días de vida. Bueno, fue imponente. ¿Se acuerda cómo se llamaba el niño? No. Sé que era un médico, no sé si era el doctor Bianchi, no sé, un médico era que trataba a los niños leucémicos, y fue el que me pidió: por favor, deje para los otros. Creo que alguien había levantado la mano por acá. Hola, Julia. Hola. Soy Andrea, la amiga de María Gravina, Andrea Blanqué. Yo te conocí hace 35 años más o menos en la casa de Juan José Quintanz. Íbamos muchos sábados a la calle Pernas, en esa
casita tan especial que tenía Juan José, con un palto enorme en la vereda, y ahí te conocí, ahí te escuché leer poemas. Juanjo te admiraba muchísimo. Creo que te hizo una entrevista en la República de las Mujeres. Juanjo era muy fan de las mujeres poetas de este país que nadie parecía haber leído, y él las tenía clarísimas, o sea, como que se las tragaba al olvido, y él, sin embargo, siempre estaba citándolas y llevándolas a sus alumnos, a sus alumnas, porque era profesor en magisterio y en el IPA. Y bueno, se nos fue Juanjo, pero hace poco María Gravina, que también es una gran escritora, me dijo que se hicieron muy amigas, que se ven, que viven cerca, y me pareció maravilloso que tuvieran tanta vida poética, ustedes dos, que tienen mucho tiempo de poesía en las espaldas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me encantó estar acá y volverte a ver. Yo te veía rubia antes, eras rubia, pero estás muy parecida. Hace mucho que no te veía, pero muy parecida. Bueno, gracias. Bueno, Julita, estamos nosotros felices de estar otra vez contigo en un homenaje merecidísimo. Así que estamos felices de estar acá acompañándote, y bueno, y te admiramos. Te amamos y te admiramos, Julita. Hola, Julia. Tú sabes que Roberto Bianchi. Nosotros, evaluando todo lo que Julia hizo a través de la revista, a través de la tertulia, a través de su programa de radio, y no solamente por la edad, porque al margen de la edad que hay que llegar, es una gran poeta, y empecemos por ahí. Y nosotros hemos tenido, con Abrace, hemos tenido el gusto de homenajearla con una antología de poetas, 27 poetas latinoamericanos, que está dedicado a ella, que está ilustrado por pintores canarios actuales. Es una obra realmente magnífica, y que, bueno, quería decirle eso, ¿no? Recordarle que lo puede poner en su curricular, porque es muy importante. Esa obra dedicada a ella fue realmente fue presentada en las Islas Canarias, y a nosotros nos dio mucha satisfacción que así fuera. Y por otra parte, ella me devuelve de alguna forma su confianza, siendo yo el primer editor que tuvo, porque el primer libro que ella editó en este país lo hizo nuestro movimiento, Abrace. Realmente en aquel momento era Bianchi Editores, todavía ni existía el movimiento Abrace, y hemos culminado el año anterior haciendo creo que fue el último número de la revista que salió, que está todavía vigente, que lo editamos nosotros. Muchas gracias, Julia, por habernos proporcionado tanta cosa. Yo digo gracias a ustedes, y si hubo algún olvido, no fue porque me olvidé, porque no se me venía, no recordaba, no sé, yo estuve muy enferma durante estos últimos años, y muchas cosas que quise poner seguramente no las puse, como eso que tú dijiste, que sí hay que tener razón. Mi gran admiración a tu tarea como escritor y a lo que sos como persona y compañero. Gracias, Julia, siempre vamos a estar contigo. Gracias.
Hola Julia, ¿cómo estás? Soy Mirta. ¿Estás bien? Mucho gusto de estar acá. Realmente me siento muy bien y siento de que el reconocimiento era algo y es algo importantísimo para ti y para todas las personas que trabajan como tú. Una gran poeta, una gran escritora, una mujer muy versátil, porque ella no lo dice como dice la amiga acá, pero fue nurse, una gran nurse del hospital público, dándole muchísimo a niños que necesitan, y eso es muy importante. Y realmente yo la admiro y la conozco desde hace ¿cuánto, Julia? Poco tiempo, ¿verdad? 3 meses, 4 meses que yo la conozco, y me parece que la conozco de toda la vida. Y me siento muy orgullosa de todo lo que ha hecho. Fue nurse, ahora es poeta, fue esposa, ha hecho tanta cosa que hay que valorarlo muchísimo y difundirlo y darle, esto es una de vida, esta vida de Julia hay que, digamos, mostrarla, porque es un ejemplo para la juventud también, y es muy importante. Tenés mucho con mi manera de ser. También fui médica, ella lo sabe, y eso también nos une, y por eso también la admiro, porque estamos en la salud. Y después de ser médica soy pintora, ¿te das cuenta? Me pasó lo mismo que a ti. Tú ahora sos poeta, fuiste nerd. Bueno, y es la vida que te va llevando, y uno va caminando, y bueno, y nos lleva a hacer cosas diferentes. Muchas gracias, Julia, muchas gracias por lo que sos, por el cariño que brindás, y por esa alegría y esa fuerza y energía que tenés. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Julia, Fede, muchísimas gracias. Tenemos un pequeño obsequio para cada uno de ustedes, para que nos recuerden en este homenaje que tan merecido te hicimos en el día de hoy. Muchísimas gracias. De parte del Centro Cultural de Sefaradí también. Que miren esos libros, y si quieren llevarse uno, pueden hacerlo. Gracias. Más regalos acá, Julia, ¿eh? No, igual siempre estás hermosa. Hermosa está, Julita. Y acá están los libros que se los obsequio con sumo placer. Y hay algo más. Ya tenés un más, homenaje que hace el Centro Cultural Sefaradí y la comunidad sefaradí. Muchas gracias. Homenaje a una poetisa con arte, Julia Galindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y unas florcitas para que Julia, ¿puedo ayudar? miren esos libros. ¿Sí?